Buenas tardes, les doy la bienvenida, gracias por asistir a este conversatorio sobre el Salón Internacional Solo Pintura. Con ustedes nos acompaña el maestro Carlos Fierro, maestro Vicente Mati Jacevic y Jorge Lagos. Entonces, a continuación, haremos una charla como una especie de diálogo entre lo que es la pintura y lo que fue el Salón de Solo Pintura, y la acogida que tuvo a nivel nacional, local e internacional. Bueno, maestro. Me parece muy importante que tratemos de hacer un diálogo que no una conferencia, ¿sí? Y quiero partir de un comentario que hizo, no sé, alguien me dice que esta persona no estuvo en la exposición, pero es un egresado de artes plásticas, que manifestó que esta era una exposición que pertenecía al siglo XIX, que nosotros éramos curadores del siglo XIX, que esto estaba fuera de toda realidad dentro del arte contemporáneo y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo al respecto decía que algunas manifestaciones del arte contemporáneo son más extremistas que cualquier extremismo político, porque uno ve que la izquierda, por extremista que sea, reconoce que la derecha existe, y la derecha, por extremista que sea, reconoce que la izquierda existe. Y de manera muy sorprendente, muchas manifestaciones del arte contemporáneo nos quieren asegurar que la pintura no existe. O sea, que esto pertenece al siglo XIX. Según eso yo tendría más o menos 121 años. Bueno. Es decir, es insólito que un trabajador del arte plástico quiera creer que es un argumento en contra de algo que por no sé qué motivo no le gusta o no lo quiere valorar, que pueda desvirtuar toda esta realidad que está siendo trabajada hoy, pintada hoy. Estos cuadros, hay muchos cuadros que no se han ni secado, y que a esa persona le parezca un argumento para desvirtuar esto porque esa persona pertenece a la contemporaneidad o al movimiento de lo contemporáneo, limitarse a decir que somos del siglo XIX. Entonces, pues desafortunadamente esa persona no está. Yo quisiera que pudiéramos haber establecido una controversia con él, porque de manera sorprendente, vuelvo y digo, es un egresado de la carrera de artes plásticas. Entonces no sé si alguno de ustedes quiere retomar esa idea o no, quieren hablar algo al respecto. Pues yo solamente por tratar de que esto sea un diálogo rápido, o tratamos de seguir nosotros. Pues lo mismo ocurrió con la exposición pasada que hubo en la Pinacoteca de Bellas Artes de Zona de Encuentro. La exposición fue un poco juzgada porque quien realizó la crítica aseveró pues que la exposición se está convirtiendo en otro salón de solo pintura, porque solo se le estaba dando pie a una exposición, a una pieza tridimensional, y que este tipo de exposiciones de zona de encuentro ameritaban otro tipo de procesos como la instalación y el performance, a lo cual pues otros compañeros y yo le explicamos a esta persona que la exposición no tenía pretensión de exposición, sino que era un encuentro entre estudiantes y artistas de artes plásticas. Quizá no sé, yo pensaría que es un juicio errado de que se piense que aunque estemos en plena época contemporánea tengamos que responder a obras que tengan temáticas por esa línea, y dejar a un lado es como darle muerte al arte de alguna manera, a las técnicas que se han trabajado. No porque se haga pintura en este siglo quiere decir que estemos
con un pensamiento retrógrado. Le agrego, Catalina. Hay una idea de que Marcel Duchamp supone que ha hecho un descubrimiento, Catherine, que ha hecho un descubrimiento respecto del arte que se multiplicó como el arte de la contemporaneidad, y que el descubrimiento gira alrededor del performance y de todo lo que resultó de los objetos de él. Pero entonces la pregunta que yo puedo hacer es, entre los aztecas hay un ritual que practicaban los grandes sacerdotes, por medio del cual ellos se desnudaban y con una tuna de maguey se hacían un golpe de punzón fuerte en la arteria del pene y salía sangre a borbotones. Eso es un contacto que el azteca tenía con la sobrenaturalidad. Para mí eso es un performance en todo el rigor de la palabra. Aunque ahora desde un aspecto antropológico queramos decir que eran chiflados, que eran locos, ¿sí? Pero Marina Abramovic se encierra en un museo con un látigo a darse fuete en la espalda y a sacarse ampollas en la espalda. Entonces cambian los contextos, cambian las épocas, pero la actitud frente a los fenómenos estéticos sigue siendo la misma. Por ejemplo, hay una hacha con 30.000 años de antigüedad o más, que tiene en el centro de la piedra en la que está tallada, es una hacha pues de la prehistoria muy antigua, y en medio de la piedra hay una concha de molusco incrustada. O sea, como una muestra de la sorpresa que el hombre prehistórico sintió frente a un hecho de un objeto de esa extrañeza. Entonces uno simplemente puede decir, esa piedra, esa hacha que construyeron es un objeto como el de Marcel Duchamp, así como Marcel Duchamp coge una rueda de la bicicleta y la monta sobre una banca y no sé qué. Esto solo para decir que el objeto dentro de las artes plásticas es tan antiguo como el hombre, y el performance es tan antiguo como el hombre, y no se ha descubierto nada, ni se ha inventado nada, y pertenece a la cultura humana, toda esa manifestación milenaria en medio de la cual está metida la pintura. Entonces lo que sorprende es que ahora aparezca una excitación, digámoslo así, alrededor del objeto, alrededor del performance, y que esas personas que están como tan sobreexcitadas con eso nos quieran decir que la pintura se acabó, que la pintura no tiene sentido, que yo siempre le sostengo a mis estudiantes, no sé cuántos hay aquí, de que la pintura se acabó para esas personas, no porque ella se haya acabado, sino porque indudablemente es mucho más difícil que coger un alicate a retorcer alambres y, bueno, algo más. Yo agregaría, pues, y retomando el tema de zona de encuentro, claro, para los que no conocen el evento, es un proyecto creado a partir de las, digamos, de las dinámicas que se dan en Bellas Artes con los estudiantes para los estudiantes. Coincidimos en que los profesores que organizamos en este momento, en esta época, zona de encuentro, pues somos artistas bidimensionales, pero eso no quiere decir que estemos cerrados a cualquier manifestación del arte. Ahora, entiendo la crítica desde el punto de vista de que las muestras han sido de pronto más desde lo bidimensional, pero no es que cerremos las puertas a ciertas manifestaciones más actuales. Empezando por allí. Robert Hawks dice que la pintura siempre ha sido cuestionada, o digamos el dibujo y la pintura son manifestaciones del arte cuestionadas constantemente por determinadas épocas, pero siempre sale al embate
en manos de personas que la resignifican constantemente, y estamos viendo una muestra donde convergen diferentes, dentro de lo pictórico convergen diferentes formas de abordar la pintura, que si la miramos en cierto sentido es muy contemporáneo, ¿sí? Adolfo León Grisales, perdón, que es una de las personas que nos ha colaborado también con un texto para el libro de Solo Pintura, ha dicho que si uno quiere ir en contra de lo contemporáneo también, en cierto sentido, ir en contra de lo institucionalizado, que es en este caso lo contemporáneo, pues es volver a las técnicas tradicionales como oficio, ¿cierto? Pero entonces digamos que no nos vayamos al extremo de un lado y el otro. Digamos que en cierto sentido la pintura también tiene algo de contemporáneo en el sentido de también en cómo abordo las temáticas, ¿cierto? Entonces digamos esa herencia vanguardista que nos permite digamos dilucidar el sujeto enfrentado a la materia, como nos lo decía Anthony Tapis, la pintura es el encuentro del sujeto con una materia. Digamos que Anthony Tapis es más autodidacta en ese sentido, nos permite que la pintura que estamos observando en su mayoría, en ese sentido cumpliría la premisa de un sujeto enfrentado a cierta materia, sin esos componentes de la pintura que está supermeditada a grandes, digamos, ideales. Por ejemplo, en el Renacimiento, a los nobles, a la clase noble, a ciertos temas específicos, y entonces se libera de toda esa carga, digamos, en cierto sentido, y permite explorar otras áreas. Ahora, muy bien lo leemos en el libro Vitamina C, que la pintura puede venir de cualquier lado del mundo, ya no estamos supermeditados a tener ciertos aspectos únicos dentro del campo de la pintura, sino que puede surgir en cualquier lugar. Ya no están los grandes ejes, que si usted no estaba en París, que si no venía de Nueva York, entonces no era tan reconocido. Entonces ha permitido esa misma ampliación del arte contemporáneo, de hacer arte de cualquier lado del mundo, y en ese sentido ser muy localizado. La pintura también obedece a esas premisas contemporáneas del lugar específico, del particular, que también plantean miradas diferentes. Entonces creo que también ahí podríamos entender esa cuestión contemporánea de la pintura, no desde la materialidad, pero sí de la forma en cómo se aborda. Yo pienso que las obras de arte silencian cualquier tipo de polémica. La misma obra de por sí, no lo que se diga de ella, sino la obra como tal. Y se puede considerar obra de arte desde el artista creador, desde la crítica o desde el espectador. Pero si esta llega a ser considerada obra de arte, en este caso la pintura, si vemos muchas obras de arte de pintura en la actualidad, entonces ¿cómo vamos a decir que la pintura desapareció? Lo que hay que preguntarse es, ¿desapareció el arte? ¿Existe el arte? ¿Cómo se manifiesta el arte? Entonces, mientras haya artistas, mientras haya obras, no importa la técnica o la expresión, si es 3D, si es 2D, no importa, lo importante es que tenga valor artístico. Sí. Yo quisiera llamar la atención en un aspecto en el que tal vez no hemos reparado, al menos desde mi punto de vista, pues una mera opinión, ¿no? Hay dos autores en esta sala que son Jorge Espinosa y Luz Marina Jiménez. Jorge Espinosa es allá a la entrada una obra anaranjada que está en la portada del catálogo. Y Luz Marina Jiménez es esta obra roja acá, y las tres que siguen ahí a continuación. Lo que quiero resaltar de esas dos obras es que esos dos autores sorprendentemente son autores autodidactas. Es decir, yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Es decir, no son personas que han tenido una formación universitaria, ni tienen posgrado, ni tienen doctorado, ni nada, y tienen una obra
absolutamente poderosa. No sé si ustedes quieren resaltar otra obra por encima de esa en esta muestra, pero yo creo que esas obras resaltan y de manera muy sorprendente desde una condición autodidacta. Por lo tanto, eso nos lleva a la pintura en un escenario intuitivo, en un escenario no transmisible, en un escenario que el individuo desarrolla desde la interioridad de su ser y que la universidad trata de acercarse a eso, ¿no? La universidad trata de hacer un ejercicio de pedagogía que intenta ser eficaz, pero la pintura se resiste a todo eso, y de manera muy refrescante llega una persona que no ha pasado por la universidad y nos muestra un extraordinario, sobre todo la obra de Jorge Espinosa. Esta es un poco más quieta, pero la obra de Jorge Espinosa, yo le insisto a los estudiantes, es una obra hecha con un tremendo desenfado. Es decir, parece que el autor nunca tuvo miedo de coger pigmentos, ni de untarlos, ni de trabajar con curvas y con rectas, y con manchas planas y con regueros. Luis Camiser dice que la inspiración no existe, que la inspiración es entrar aire por la nariz. Ese es un juego de palabras pues un poco cargado de cinismo, ¿no? Porque para la pintura y para el arte tradicional la inspiración es un fundamento de la acción del autor. Es decir, cuando yo estoy hablando de que la pintura es más fuerte que uno y que uno se debe acercar a la pintura de manera reverente, temerosa, estoy hablando de que hay que esperar la inspiración, hay que buscar la inspiración, porque bajo el estado de inspiración un autor logra resolver grandes problemas plásticos, por medio de los cuales genera obras de interés que lo ponen en una esfera que supera el concepto, supera la argumentación y supera incluso al sujeto. Por eso, repito la frase, la pintura es más fuerte que uno. O sea, yo como sujeto pintor soy inferior a la pintura. ¿Sí? Este muchacho era estudiante mío hace unos 10 años o 15. No. Hace 20 años. Entonces él tenía una frase parecida, que no es la pintura es más fuerte que uno, sino la pintura es traicionera. Él decía, la pintura es traicionera en el sentido de que uno se enfrenta a la pintura lleno de ambiciones, lleno de expectativas, lleno de argumentos, lleno de pretensiones políticas como las que dice Camiser, y la pintura lo puede traicionar, y todas esas intenciones, todas esas pretensiones, todas esas búsquedas tan lógicas, tan conceptualizadas, en un momento dado no funcionan y no aparece ningún cuadro, ni lo que se produce sirve para nada, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que la pintura aparece como un territorio inhóspito en el que uno debe entrar reverente, porque es un territorio en el que lo inconsciente, lo innato, lo gestual, domina, o por lo menos deja una huella terrible. Está bien que en la pintura los conceptos funcionan, sí, también funcionan. Está bien que en la pintura funcionan las cosas aprendidas, también funcionan. Está bien que en la pintura funcionan las cosas que transmite la cultura, pero eso no quita que la pintura siga conteniendo un ingrediente innato, oscuro, inconsciente, indomable, que es extraño al sujeto como ente humano que dice yo esto lo voy a dominar porque estuve en la universidad. No. ¿Sí? Entonces, en algún momento, casualmente el autor de esta obra, Jorge Espinosa, inscribió sus obras, mandó las fotografías, los títulos, la cosa.
Y entonces esto pues lo miró el jurado, tal cosa, y se le escribió a él diciendo que las obras habían sido aceptadas. Entonces él respondió que había releído la convocatoria y que estaba muy preocupado porque nosotros como organizadores del evento decíamos en la convocatoria que no podíamos responder por daños de fuerza mayor, por pérdidas y no sé qué, que a él le parecía pues regular eso. Y le contestamos que todos los eventos que había en el mundo del arte parecidos a este, pues tenían que obrar así, porque responder por una obra que se dañaba, que se deterioraba, que se perdía por elementos que no podían estar totalmente bajo el control de los organizadores, era una cosa imposible de convertirla en dinero, ¿sí? Y que de todas formas tuvieran la fe de que todo iba a salir bien, porque la propuesta que nosotros estábamos realizando era hacer una fiesta del espíritu, ¿sí? Y entonces, bajo esos parámetros, hemos querido organizar esta exposición como una fiesta del espíritu de gozar con el simple acto de ver. Y ese acto de ver es un acto terriblemente mudo, terriblemente silencioso, terriblemente distante del concepto. Esa es la gran diferencia. Si queremos hablar de diferencia entre el arte de la pintura y del dibujo y el arte del performance y de la instalación. Mientras el performance y la instalación todo lo tejen alrededor de una argumentación, de un porqué, de un para qué, de un cómo, de un debido a qué, la pintura se sumerge en un territorio insondable de lo que no se comprende, de lo que no se entiende, de lo que no se conoce, y de aquello que el sujeto, aún intentando capturarlo, sin embargo dice, esto es más fuerte que yo, estoy metido con un asunto más fuerte que yo. Por lo tanto, no podemos pasar de alto. Hay un texto muy reciente que se llama El arte contemporáneo, los 200 autores más expuestos en los últimos 10 años, no sé qué. Y entonces hay un prólogo, y en el prólogo vienen hablando de los ensayos, del performance, de la instalación, de la no sé qué, y los museos, y las galerías, y la cosa. Y en algún momento el que hace el prólogo dice, de todas maneras no se puede ignorar que pese a todas estas experimentaciones, ensayos, errores, aciertos, sin embargo, oigan las palabras, sin embargo, eso fue escrito hace 5 años, sin embargo, la pintura sigue siendo el principal medio. Es decir, décadas de ataques, décadas de gente diciendo esto se acabó, esto no tiene sentido. Y vienen ahora, hace 5 años, y dicen, pese a todo, la pintura sigue siendo el principal medio. Quizás con eso están haciendo una recordación pues un poco molesta de que las subastas, las galerías, los museos, mueven 1000 cosas, se venden 1000 cosas, y hablemos de plata. Hay un libro mexicano ahí gruesísimo que tiene un título extraño, se llama Hablando en Plata. Hablemos de plata. En ese aspecto también la pintura sigue siendo el principal medio. Es decir, no nos llamemos a engaños de que si vamos a hablar de mera plata, ni el performance ni la instalación mueven la plata que mueve la pintura. Y si vamos a hablar de creatividad y de número de producciones y de tipos de salas y de tipos de galerías, la pintura sigue siendo el principal medio. Entonces parece una obsesión de la contemporaneidad alimentarse de unos huesos prematuros y ficticios que quiere sacarle a la pintura diciendo eso es una acción muerta. Y entonces el performance, la instalación, se quiere revitalizar con una osamenta que en realidad no existe porque la pintura está tan viva como siempre. ¿Sí? ¿Qué iba usted a decir, hermano? Respire.
respiro, hermano. No, bien pueda, hermano, es siga. que sea un diálogo. Bueno, vamos a ver qué alcanzo yo a decir después de todo eso. Por ejemplo, yo tengo entendido que se dice que la pintura tiene 30.000 años, pero se plantea que la revolución cognitiva pasó hace 70.000 años en el Homo sapiens. La revolución cognitiva quiere decir que el hombre empezó a tener una capacidad de abstracción mayor y empezó a construir ficciones. Entonces supongo yo que la pintura debe tener posiblemente 70.000 años. Que no tengamos acceso a la pintura hace 70.000 años no quiere decir que no existió. En ese sentido, pues está tan viva como el ser humano. Lo que a mí sí me parece importante es que hay dos formas de ver la pintura. Pues hay muchas formas de verla, pero hay aspectos fundamentales de ver la pintura como un medio o como un fin. Y a veces yo escuchaba ahorita a Vicente y a veces en lo que yo entendía yo decía, eso es como una forma de ver a la pintura como un fin. Aunque cuando terminó el discurso dijo que la pintura sigue siendo el medio, el principal medio. A pesar de, hablando de pintura, no hacer pinturita, sino pintura. Como medio y como fin tiene potencias fundamentales. Y sin embargo, aunque sea un medio, a través del cual yo digo algo, un medio a través del cual yo expreso un concepto, un medio a través del cual yo traigo una iconografía o un fin, que es como una pintura que no tiene discurso, que es una pintura que no pretende decir nada, que es una pintura que simplemente pretende ser pintura, de todas maneras lo derrota a uno. Yo creo que yo me relaciono con la pintura como un medio, o sea, para mí es un medio a través del cual yo muestro algo. Porque yo tengo entendido para mí que lo que a mí me interesa es el resultado, porque muchas veces cuando yo estoy pintando es como una cosa tortuosa, es una vaina con la que yo peleo y yo siempre pierdo, utilizándola como un medio, o sea, a pesar de que yo pierdo más o menos la pintura dice algo, que es mi intención, que diga algo, no que genere un cuento, no que cuente una historia. ¿Por qué pierde? ¿Por qué? Pues pierdo porque me vence. ¿Y por qué me vence? Porque yo tengo unas intenciones que la pintura se burla de mis intenciones. O sea, ella me deja que yo me desenvuelva en ella, o sea, ella como que me lo permite, pero al final me dice, aquí pasa lo que a mí se me dé la gana. Exacto, sí, es correcto. Y no importa, mi pintura es muy figurativa y yo tengo intereses digamos que yo tengo intereses hoy en día que pueden parecer desde la pintura intereses barrocos, así lo entiendo yo. Sin embargo, en términos técnicos, si es que eso se pudiera decir, pero hay otros pintores que tienen intereses diferentes, como la pintura que uno ve de Vicente. O sea, tenemos intereses por la pintura de alguna manera diferentes. Y a pesar de que llevan a dos puntos diferentes y a pesar de que en algún momento una es un medio y en algún momento otra pareciera ser un fin, desde donde yo lo entiendo, a los dos nos casca, a los dos nos vence. Pero ¿qué sería de nosotros los pintores si la pintura no nos venciera? Entonces ya, ¿para qué pinta uno si ya la venció? Eso es como la verdadera fe que yo tengo en la pintura. Yo espero que ella me siga venciendo, porque si no me vence, yo me voy a morir de ella. Porque si no es tan duro de torear el toro, uno se puede aburrir fácilmente. La pintura es inalcanzable, la pintura es inagotable, y algunos tienen la bendición de dedicarse a la pintura. Eso es como el que hace magia, eso es como un brujo. Y la pintura es infinita, poderosísima, y uno no le queda más que perder, pero uno pierde como que cada vez con más gusto, o por lo menos eso es lo que yo siento. Pero pierde ganando, o gana perdiendo. Sí, claro, como esa cosa que dice este escritor del horizonte, de que uno va detrás del horizonte y uno nunca lo alcanza, pero cuando se da cuenta uno ya recorrió un camino, y ese camino es lo que uno gana. Pero es inalcanzable. Yo soy figurativo y yo pienso en
pintar luz, en pintar un cuerpo, en pintar ropa, en pintar un escenario, y sin embargo eso se burla de mí todo el tiempo. O sea, por más que pareciera que lo que yo hago está muy controlado, no, nada, todo el tiempo se me sale de control. Sí, es correcto. Ahí sí sería, retomando las palabras del control, en la pintura hay algo incontrolable, ¿cierto? En cierto sentido, el control que tiene uno sobre la pintura tiene que ver con las partes técnicas, ¿cierto? A veces en las mezclas, cuando uno prepara antes la paleta, hace estudio de color, trabaja algunos gestos, en mi caso pues que trabajo algunos gestos y voy haciendo digamos como una especie de estudio previo a la hora ya digamos de enfrentarme a ese acto performático ya de la pintura, digamos ya, usted lo dice como medio, ¿cierto? La pintura también en ese sentido cuando es emergente, que viene pues como, que no tiene pues que nada que ver con la realidad, es incluso más incontrolable todavía, porque depende de manchones, de posibilidades de que va surgiendo, de que se va configurando dentro de esa amalgama de pigmentos que uno va lanzando, ¿cierto? Eso incontrolable es también de la naturaleza humana, creo que también responde a esa naturaleza humana donde no somos racionales, pero en cierto sentido también tenemos esa irracionalidad, y entonces compiten esas dos naturalezas del hombre, y entonces se muestra también en la pintura, y en cierto sentido, como usted decía, a veces perdemos bastante, pero vamos ganando en ciertas cosas, no a controlar la pintura, porque la pintura en cierto sentido, como le digo, se vuelve algo incontrolable, pero sí a buscar, digamos, posibilidades de acercarse más y dialogar más con ella. Y entonces ahora que hablábamos de conceptos, yo en lugar de hablar de conceptos hablo más bien de reflexión estética, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un diálogo, digamos, yo enfrento mi proceso siempre paro en algún momento, hago alguna reflexión de qué me gusta, qué no me gusta, de lo que va surgiendo allí, y vuelvo y retomo, pero hay una especie de trance, digámoslo así, hay una especie de trance cuando ya uno hace ese acto performático que yo creo que es propio de todas las artes en sí, en cuando ya eso se vuelve, digamos, que no sabemos a dónde vamos a llegar, y ese horizonte me parece más lejano cada vez más, ¿cierto? Y Adolfo León, vuelvo y retomo a Adolfo León Grisales, que él dice que el horizonte del arte parece siempre estar moviéndose, ¿cierto? Y estar rompiendo ese límite que uno a veces se autoimpone. Y en ese sentido, creo que la pintura, por eso es tan difícil como medio, digamos, plástico, y se hace de pronto, bueno, en mi caso que estoy rompiendo, digamos, con una pintura más figurativa que llevaba hace tiempo, digamos, más conceptual, dependía mucho de los títulos, de los títulos elaborados, de la crítica política, que se vuelca más al gesto, se vuelca hacia otras, digamos, maneras más, como lo decía Vicente, más oscuras, un poco más incontrolables. Entonces, ahí entiende uno esa esencia de la pintura, de cómo es que va surgiendo algo donde uno no sabe a dónde va a llegar, ¿cierto? Entonces, digamos, esa caída libre de la que nos habla Huidobro, por ejemplo, el artista se lanza, pero no sabe a dónde va a caer, ¿cierto? No sabe a dónde va a llegar y siempre está cayendo en ese vacío porque pues no tiene de dónde asirse, digámoslo así. Y entonces, para traer aquí, digamos, a un poeta le preguntaron que cuál es el mejor poema que ha escrito, y él dice, el que todavía no he hecho, ¿cierto? Porque lo decías vos, si controlábamos eso, pues entonces se acabó la fórmula y listo, y ya se pierde la magia, digámoslo así, y entonces pues podríamos hablar de que se nos acaba pues como el acto mismo de pintar, hablando pues de pintura, ¿no? Bueno, maestro Roland. Bueno, refiriendo a lo que dice el maestro Carlos Fierro durante la pintura, siempre he dicho que la pintura hay que pensarla, es importante eso, hay que pensar la pintura. Todo el tiempo que he llevado trabajando recuerdo mucho que me preocupaba el hecho de hacer una temática, que escucho a muchos estudiantes diciendo que esta es mi temática. Y hoy no me preocupa eso,
porque el hecho de hacer temáticas es como matar, de alguna manera, ese concepto que uno tiene de la pintura. Hay un libro que se llama La pintura hoy, y dice en una parte que me llama mucho la atención, dice que la pintura es un lenguaje, es importante esto y tenerlo en cuenta, tiene su propia gramática, sintaxis, signos, palabras. El lenguaje sirve para darle forma a los conceptos, eso es importante en la pintura. Pensamientos, sentimientos, todos estos contenidos son infinitos y están en constante cambio. O sea que uno de pintor siempre está pensando qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Uno hace algo y posteriormente ya está, y cuando termina de hacer algo, esa pintura, está pensando cómo va a ser el otro suceso de esa pintura. Por eso es que cada vez, y esa polémica entre si la pintura está o no está, es por la dificultad que tiene de mantener ese lenguaje o cambiar ese lenguaje. Eso es muy importante en la pintura. Es que pensar no implica que sea fría la pintura, porque es que el pensamiento también tiene elementos emocionales, ¿cierto? De sentimientos y cosas. Ese pensamiento que que pensamos que es rígido, no. Yo lo hablo desde pensar la pintura porque uno sí, para asumir la pintura, debe haber antes un concepto frente a ella. Sino que yo lo veo como si tú te pones de frente a la pintura y piensas la pintura, enalteces tu figura como hombre. O en mi caso, yo me pongo frente del cuadro que estoy realizando y la pienso o entro en el lío de que porque lo que estoy pintando no se acomoda a las formas, teniendo en cuenta que las formas en el mundo no mutan, porque a ti te enseñaron que un círculo es un círculo y no va a mutar. Entonces, al enaltecer la figura de uno como artista o como simplemente quien está pintando, olvida uno ese juego de poder del que hablaba Vicente, y es que la pintura es la que tiene el poder. Y si estamos hablando de poder, entonces quien puede hace y quien no puede y se va a la imitación o a la mimes. Y cuando tú te diriges a la mimes y su imitación, leía yo hace poco y en contraste de muchas búsquedas que estoy haciendo en este momento, simplemente es una búsqueda doblemente anulada, porque ¿qué se gana uno con representar lo que ya está representado? Lo que ya existe. Por eso la pintura es un concepto, o sea... Es caer como en un narcisismo absurdo. Sí, lo que pasa es que la pintura es un concepto y también tiene un lenguaje. Y es allí donde uno se aparta de ese mundo de mimesis. Sí, o sea, la pintura, uno debe ser muy autónomo frente a eso. Y eso toma tiempo. Por eso decía yo hace 20 años que la pintura es traicionera. Creo que hay estudios que dicen que no vemos solamente con los ojos, lo cual es un acto sensible, sino con el cerebro. No podemos separar rotundamente el sentimiento del pensamiento. Todos los pensamientos tienen sentimientos, claro. Todos los sentimientos tienen pensamientos. Es correcto. Ya cada cual, si lo inspira más el mundo de lo sensible. Si lo inspira el mundo de lo racional, también es válido. O sea, ahí no hay como polémica. Gracias, Juan. Eso responde, la pintura responde a esas dos naturalezas, precisamente, a una que es más racional, más de pensamiento, que incluso aquí en esta muestra hay más pintura de pensamiento, y hay otra que es más pulsional, que también vemos pinturas muy pulsionales. Pero entonces habría que entender cuál es la naturaleza que estás buscando, ¿cierto? Porque si te estás alejando del naturalismo, por ejemplo, entonces hay que buscar lo funcional y alejarnos de esas premisas previas, que eso incluso, digamos, los vanguardistas supieron llevarlo al extremo, en el sentido de que olvidaron todos los cánones preestablecidos y empezaron pues a pensar en el sujeto y en esa naturaleza propia de la pintura,
y la pregunta por el origen de la pintura en ese sentido y cuando la pintura se vuelve más funcional. Entonces esas dos naturalezas habría que mirar es cuál de las dos quieres explorar. Un ejemplo para comentar algo de lo que decía Sergio ahora. Él habla de que la pintura lo vence. ¿Sí? ¿Esto no? Que la pintura lo vence. Que pierde al pintar, pierde o lo vence. Yo diría que me vence, es que lo vence, pero yo le agrego que lo vence, pero a pesar de que al final queda vencido, sin embargo ganó. Yo lo pondría en el sentido de que hago un englobe aquí entre la pintura y el dibujo y puedo asumir o sostener de que el dibujo y la pintura son los dos juegos más difíciles que existen, ¿sí? No es posible un juego más difícil que el dibujo o un juego más difícil que la pintura, ¿sí? Por ejemplo, como mera comparación con esto que estoy diciendo, a ustedes no les tocó, porque esto es de la generación mía, hubo en 1971, 72, 73, no sé qué, un jugador de ajedrez que llamaba Bobby Fischer, que desafió todo el sistema de ajedrez de la Unión Soviética, venció al campeón mundial de entonces, y sin embargo él terminó postulando que el ajedrez estaba muerto porque el ajedrez se había vuelto una sistemática, ¿sí? Que un verdadero estudioso del ajedrez partía de un punto, sabía la variable siciliana, la variable napolitana, y que iba aplicando todas las variables y que eso se volvía agotado. O sea, lo que Sergio plantea, es decir, el encanto de la pintura y lo que la refrenda como el juego más difícil que existe junto con el dibujo, es que nunca lo podemos dominar. Nunca podemos decir a esto aplíquele la variable tal o la variable no sé qué y entonces ya está dominado. Porque si eso estuviera dominado, el día que estuviera dominado, eso se le mete a un programa de computador y los computadores van a hacer esta vaina. No. Como ya los computadores se enfrentan a un jugador de ajedrez y muchas veces lo vencen, ¿sí? Bueno, el título, pues quería hacer énfasis en ese. A mí me gusta el entusiasmo. Bonita frase, me gusta el entusiasmo. A mí me entusiasma este trabajo de Jorge Espinosa. Quiero hacer énfasis, no solo en esa obra, sino en el título. Eso se llama Arquitecturas de la Nada. Yo creo que eso es un acierto hasta en la manera de haber titulado eso. Es un extraordinario título. Arquitecturas de la Nada. Un autodidacta que pinta con desenfado y que titula extraordinariamente una serie de trabajos. Casualmente nos hemos hecho aquí, sin que lo pensara, adelante de estos cuadros negros, que son de un joven Carlos Delgado. Carlos Delgado fue estudiante mío cuando era un niño, ¿sí? En los talleres de extensión. Yo dicté pintura de extensión y entró un niño que se llamaba Carlos Delgado, que ahora está viviendo en Canadá y que no terminó estudio en ninguna parte. Es decir, a estos dos autodidactas que yo he agregado allí como muy sobresalientes, me faltó poner el caso de Carlos Delgado, que es un autodidacta que estudió solo cursos de extensión. Entonces, con esta idea yo creo que se puede ver la academia como una cosa en la que se puede defender el nivel, pero queda la duda de si quien defiende ese nivel está también defendiendo el negocio, ¿sí? No es seguro, porque esta idea de que allí hay una colección de Snow y de lacayos es muy inquietante, ¿sí? Y en todo caso insistir en que estamos frente a un territorio que no pertenece al dominio de la razón, que no pertenece al dominio de la argumentación,
que no pertenece al dominio de la historicidad. O sea, la universidad no ha capturado la historicidad de la pintura para decir, entrégueme 20 muchachos y yo saco 20 pintores, ¿no? La universidad puede recibir 20 muchachos y finalmente no salir ni un pintor de ahí, ni un escultor, ni un grabador, y de repente en un grupo de 20 salir 3 o 4. ¿Sí? O sea, ¿cómo les parece que en la primera camada de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Manizales estuvieron Teodoro Jaramillo, que fue luego un gran acuarelista caldense, Guillermo Otero, que fue un gran escultor caldense, Merino, no recuerdo el nombre, un gran caricaturista que se firmaba Merino. Es decir, en esa primera camada hubo gente que con 10 o 15 años después estaban consagrados como escultores, como acuarelistas, como caricaturistas de talla nacional, en una sola camada de muchachitos que iban a estudiar hace 90 años con el maestro Gonzalo Quintero, y lo cuentan personas que estudiaron entonces, de muchachitos que iban de pantalón corto y descalzos. ¿Sí? Entonces, en una academia de repente se produce una gran cama de autores y de repente puede haber años o décadas que no aparezca nadie. Eso es más o menos impredecible, más o menos misterioso, y ya pasándolo al campo, no de la academia en general, sino de la universidad. En todo caso, sí se debe asegurar que la universidad no ha capturado en toda su obsesión por la historicidad de los procesos culturales. La universidad no tiene capturado ni al dibujo, ni a la pintura, ni al performance, ni tiene capturado nada. Es decir, es que si tuviera capturada la pintura, el dibujo, el performance, el cómic, el tatuaje, habría capturado al autor. Es que esa es la parte más brava. Si estamos diciendo que el arte es más fuerte que uno, que la pintura es más fuerte que uno, estamos negando que al autor potencial se lo pueda capturar, se lo pueda predecir, se lo pueda fabricar. La universidad no es capaz de fabricar ni pintores, ni dibujantes, ni grabadores. La universidad aplica una serie de conocimientos históricos e intenta, pero es cada sujeto quien decide si va a hacer de eso algo verdaderamente válido en un escenario cultural, y eso se amplía para la música, eso se amplía para todos los campos, inclusive la filosofía. La universidad no fabrica filósofos tampoco. La universidad coge un mundo de sujetos y les enseña la historia de la filosofía, pero que de ahí vaya a salir un filósofo, la universidad no puede asegurar eso. Por lo tanto, la refrendación del autodidacta está por encima de esa academia, porque el autodidacta es un tipo que ha decidido entregar su vida a una vaina. Cuando el autodidacta produce una cosa de valor, está poniendo en tela de juicio todo un proceso historicista que la universidad intenta. ¿Sí? Pero digamos, yo paso no niego la academia con eso, no la niego, pero tampoco la pongo por encima del individuo. No, el individuo sigue por encima de la academia. La academia hace lo que ustedes acaban de hacer, una discusión frente a lo que pasa dentro de ella. Entre esas cuestiones de formación técnica, eso es normal. Bueno, eso parece bueno, eso fortalece y nos fortalece también. De cómo mirar las artes, ¿cierto? Una historia personal. Recuerdo una vez que me mandaron a un taller que me dieron para mí un taller de solo de pintura, no solamente para pintar. Y me dijeron, vea, este es su taller y nos vemos al final del semestre. Y digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, ahí es una responsabilidad que tenía yo para presentarle a ese señor, a ese maestro. Entonces, son cosas que, como decía el maestro Vicente Matejasevic, es cómo aborda uno el interés que uno tiene frente a las cosas. Claro, uno debe tener una guía, ¿cierto? Pero para hacer reflexión frente a lo que uno hace. Yo creo que la imagen hoy en día, y siempre ha sido así, es la imagen. O sea, ¿qué es lo que hago como artista? La imagen es la que hoy en día, si hay una mala imagen, no es un buen artista, digámoslo así. Yo no sé cómo llamar esta parte,
Pero lo más preocupante para un artista es crear una necesidad frente a esa imagen, que la miren, que la puedan apreciar o percibir. Eso es lo más importante. Las cuestiones técnicas que ustedes acaban de pronunciarse son cosas que tienen solución, pero una mala imagen no tiene solución. Y eso lo da simplemente el hecho de la intuición, el sentimiento, el pensamiento. Mire todo lo que trae eso. Por eso en la academia hay muchas cosas que ustedes pasan por muchas cosas. Y allí ustedes tienen que empezar como a clasificar qué es lo que ustedes necesiten. ¿Cuál es esa real, qué es lo que realmente ustedes piensan frente al arte, o lo que van a hacer en el arte? Eso es lo más importante, ¿cierto? Cuando me hablan de un problema técnico, digo, aquí hay una situación que no va de la mano. Creo que en la teoría ustedes no están claros, no entienden qué es el arte. Cuando me hablan de técnica, ahí hay un problema. Entonces el problema no es de técnica, el problema es de teoría. ¿Sí? Entonces son cosas que uno empieza a ver en ustedes. Y no quiere decir que se callen por esto, simplemente lo que nos interesa es ver todo eso, lo que la academia produce. Esa reflexión, yo quiero que tal cosa, yo quiero un guía, yo quiero una tal cosa, eso está muy bien. Pero entender otras cosas también de lo que es el arte. ¿Usted considera que su arte es producto de una necesidad suya? El arte parte de eso, De su necesidad de una necesidad que tengo para contarles a través de la imagen que tengo, ¿no? ¿Sí? De hecho, mi trabajo se mueve a través de eso. O sea, yo parto de mí, nunca parto del otro, de lo que conozco, de lo que soy, de lo que me he formado. Entonces, en la academia, de alguna manera ustedes tienen eso, creo que parten de ustedes mismos. Y empieza allí esa dinámica, o ese trasegar allí a través de una cuestión interdisciplinar, desde la historia, la filosofía, el cine, la literatura. Bueno, ustedes mismos se tienen que armar, ¿cierto? Yo creo que el maestro Vicente se ha armado de una manera, el maestro Carlos se ha armado de otra, yo me he armado de otra. Como decía un compañero allá del tatuaje, se armó de la forma del tatuaje, no sé. Entonces mire que la academia de alguna manera brinda esas posibilidades y siempre será criticada. Uno piensa que da todo, pero realmente mire, ¿cierto? Y eso es lo importante. Una academia perfecta no existe. Y además un elemento que es el paradójico, la paradoja es brava. Por ejemplo, pues hablando aquí de la exposición que tenemos aquí, ahí hay un cuadro de una cara allá. Ese es terriblemente mal hecho, pero a la vez terriblemente expresivo. Entonces, cuando dentro de la pintura y del dibujo lo bien hecho y lo expresivo no van de la mano. Y problema más grave de todos, ¿qué es lo que nos vamos a resolver? ¿Por qué camino vamos a echar? ¿Por lo bien hecho o por lo expresivo? Yo personalmente les sugiero por lo expresivo. No se vayan a meter por lo bien hecho, que por lo bien hecho vamos a terminar haciendo adornos, ¿sí? Entonces la expresión por encima de cualquier otra consideración, eso es terriblemente mal hecho, pero eso a mí me produce muchas emociones. Veo una mujer anciana ahí sufriendo, bueno, no sé, y yo en el punto olvido lo mal hecha que está. Yo estoy hablando como espectador, puede que a ustedes no les guste y no les produzca nada, pero el arte tiene esa magia extraordinaria de que él se enfrenta a cada autor por separado. Es decir, cada autor está en la total libertad de entender que su relación con una obra de arte es unipersonal, es solo de él. No estamos tratando de crear un lenguaje universal que todo el mundo esté obligado a aceptarlo. No. Si yo me impresiono frente a una obra, por mal hecha que esté, yo disfruto ese contacto, disfruto ese proceso. Y eso basta. En ese momento yo he establecido en una comunicación fuera del tiempo y en el espacio, fuera del tiempo porque puede que ese autor esté muerto y puede que yo esté viendo una pintura que se hizo hace 500 años o 1000 años y entonces me está llegando una comunicación fuera del tiempo pero en el espacio a través de un elemento perceptual
donde yo percibo eso y me tramo, me enredo en esa cosa, ¿sí? Y ese enredarse y ese tramarse está fundado en la expresión, no en lo bien hecho. Esa sí es una parte muy dramática que separa la belleza artística de la belleza natural. La belleza natural tiene todo que ver con lo bien hecho, con lo correctamente copiado, con lo correctamente repetido. Y la expresión no tiene nada que ver con la belleza natural, sino con la belleza artística. Porque el arte es una cosa que para la naturaleza no existe. El arte no existe sino para nosotros. El arte es un problema humano. Los árboles que han sido tan importantes en la pintura, los árboles no entienden de pintura. Y el paisaje que ha sido tan importante en la pintura, el paisaje no entiende la pintura. La pintura no la entienden ni la perciben sino las personas. Por lo tanto, al árbol no le importa el naturalismo de los árboles, ni al paisaje le importa el naturalismo de los paisajes, ni a la figura humana le importa el naturalismo de los músculos. ¿Sí? Ese es un problema que le importa es a cada autor como entidad humana, que no tiene, está desligado del elemento natural. Es que se establece una idea de que, venga, si usted parte de una mujer muy hermosa para hacer un cuadro y la mujer le queda bien repetida, el cuadro es hermoso. No. Uno puede partir de una mujer muy hermosa y repetirla de manera exacta y el cuadro ser una, ¿qué palabra podemos usar? Una cosa vacía o... no dice, no produce loba, es una palabra buena, ¿no? No dice no nada. produce nada, Perniciosa. ¿Una qué? Como perniciosa. Bueno. Hay una variedad. Banal. Buena palabra, muchas gracias, hermano, le concedo. Y eso difiere mucho, de pronto también a lo que le quiero entender a Nicolás, en el sentido de que hay ciertos fenómenos en el arte donde es cuando diferente a lo que plantea Vicente con relación de ese elemento conmigo mismo, ¿cierto? Con el sujeto, está el otro arte donde la comunidad se importa y donde esos procesos sociales donde yo lo planteo desde el trabajo comunitario o el trabajo desde lo social. Entonces ahí ya es otro tipo de trabajo que no está mal, que es desde lo contemporáneo y que lo producen los fenómenos, digamos, del arte contemporáneo desde lo social, incluso desde la acción, ¿cierto? Donde ya importa, digamos, son otros fenómenos dentro del campo del arte. Y entonces pues, ahí estamos difiriendo y entonces habría que mirar el estudiante qué es lo que busca también. Si está buscando esa interioridad, el expresarse a través de esa visión individual del mundo, o si lo que pretende es de pronto trabajar a la par con otros sujetos, intentando lo que proponía Joseph Beuys en el campo ampliado del arte, en el sentido de un arte social, ¿cierto? De un arte social que lo que intenta es hacer cambios sustanciales dentro de la comunidad, por ejemplo. Pero entonces habría que entender cuál es la naturaleza que está buscando el estudiante. Entonces habría que mirar cuál de los dos lenguajes es el más acorde a eso, porque entonces ahora el sujeto que no quiere ensimismarse, sino que quiere, al contrario, ser un poco más artivista en el sentido amplio del concepto, ¿no? ¿Cómo revista? ¿Cómo es? Artivista. Ahora ven el concepto que tienen tres pintores respecto a la pintura y qué concepto va a tener un ilustrador o un escultor al momento de una clase de pintura. Era lo que yo me refería inicialmente. No entiendo. Si miran la postura que ustedes tres tienen respecto a la problemática que yo les planteé, la abarcan desde la pintura, desde lo sensible o desde la ramificación. Pero la escultura desde también tiene lo mismo. Pero no es la misma postura que va a tener un grabador o que va a tener un ilustrador, que va a tener un performance. Yo siempre he visto que el proceso de creación es la base de todo. ¿Sí? Es lo que te he dicho. Es que no hay una pretensión universal en las artes. Es decir, cuando se ha pretendido que el arte es otra forma de ciencia, no. En el arte todos los autores son diferentes y todos los espectadores son distintos. La pretensión de Joseph Beuys de crear un arte social, eso no trasciende al individuo, es decir,
por mucho que se diga, venga, gocemos pues porque estamos barriendo en las hojas del bosque, pues puede que ahí se meta un tipo a barrer porque ve que todos están barriendo y le dijeron que hay que barrer, pero de ahí a decir el tipo está verdaderamente impresionado, verdaderamente sacudido por el fenómeno, yo no lo puedo garantizar, y también puedo preguntar si están bregando a buscar votos o a pertenecer al consejo municipal de yo no sé qué ciudad, o están bregando a crear una religión nueva, no sé, pero el arte siempre pertenece a la esfera individual, es inevitable que el espectador actúa como individuo aislado, eso es inevitable, así Joseph Beuys proponga lo que quiera, se necesita que el individuo se sacuda, si el individuo no se sacude, no hay acción artística, es decir, hay un fenómeno que creó un autor determinado, con unos postulados, con unas teorías, con unos argumentos, pero si allí solo van a ir un mundo de autómatas a barrer las hojas del bosque, no hay fenómeno artístico, no lo hay, porque el fenómeno artístico solo aparece cuando el individuo se trastorna, se transmuta, se sacude por una fenomenología que está relacionada con la estética artística, no con la estética natural, que son muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La estética natural va relacionada con los instintos. Es decir, si yo tengo sed, yo veo una gaseosa por ahí, uy, qué belleza sabe. O si tengo hambre, uy, que esa comida se ve apetitosa. Es decir, con cualquier instinto. Ese tipo de sensaciones pertenecen a la belleza natural. O si veo una mujer muy hermosa porque estoy inyectado de la concupiscencia, yo no sé qué, el mismo asunto instintivo. El arte no tiene nada que ver con eso. El arte tiene que ver con un fenómeno estético que no está relacionado con los instintos, sino que está relacionado con una fenomenología mental mucho más vasta. El instinto, digámoslo así, es focalizado. Si le pudiéramos hacer un escáner a un sujeto que está bajo un estado instintivo determinado, diríamos, mire, ahí está eso alumbrando, el tipo tiene hambre, vea. Ahí está alumbrándole la parte donde se ve que tiene hambre o tiene deseos de sexo, ahí le está alumbrando en el escáner cerebral esa parte tal cual. Pero en el fenómeno artístico alumbra el cerebro entero. Es decir, hay una fenomenología más vasta. Basta no en el sentido de basta con B corta, no con B larga. Yo agregaría que ahora retomando el término ilustrativo, ¿cierto? Que es la pregunta donde apuntaba lo ilustrativo. No es que estemos en contra de lo ilustrativo, al contrario, creo que lo ilustrativo podríamos ampliarlo al concepto de lo figurativo. Y ahora hablábamos del neofigurativismo y digamos que ha tomado un auge tremendamente, porque digamos cuando la pintura abstracta irrumpió, digamos el expresionismo abstracto alemán, qué sé yo, irrumpió, se pensó que en ningún momento la pintura volvería a trabajar lo naturalista ni lo figurativo. Y después de los años 60 hay un auge por el neofigurativismo que ahora vuelve en boga, y entonces creo que lo ilustrativo se rompe cuando y se vuelve artístico cuando lo tomamos con un término más amplio que es el figurativismo. Entonces creo que podríamos resolverlo por ese lado, digamos a nivel visual y de imagen, ¿cierto? Entonces, pues creo que respondo a la inquietud de lo ilustrativo. Pues yo creo que el choque de las expectativas frente a la academia debe manejarse con mucha humildad, porque una persona, por más ignorante que sea, puede enseñarle algo valioso a uno. Además, un ilustrador, como lo plantea él, dictando la clase de pintura, él también tiene conocimientos de composición, de capas, de color y de cómo se van manejando las cosas. Inclusive en el campo digital se puede pintar al óleo. Y bueno, se trata mucho, pues yo diría, de humildad para recibir esos conocimientos y pues afrontarlos. Claro, hay programas digitales que semejan muy bien el lápiz, o sea, cada rasgo del lápiz y lo está haciendo digitalmente, pero ahí está, ¿cierto? Es la herramienta,
es otro medio, digámoslo así. Entonces no es desconocer tampoco esos medios tecnológicos que nos abren posibilidades, digámoslo, a otras esferas, digamos, ya mucho más actuales. No estamos desconociendo ni mucho menos eso, y cuando me refería a lo ilustrativo, me refería era más bien como al fin, ¿cierto? Al fin, hacia dónde quiero apuntar y a dónde quiero llegar. Y de hecho yo soy muy partidario del ilustrativo, me gusta lo ilustrativo, y creo que habría que hacer la discusión, pero entonces nos daría para otro foro, digámoslo así. Un punto. Pues yo creo que el estudiantado de arte sí puede ser muy proclive a la confusión respecto de figuración, ilustración, naturalismo, realismo. Yo creo que todo eso se enreda. Y uno dice, ¿cuándo estamos hablando de ilustración? ¿Cuándo estamos hablando de figuración? ¿Cuándo estamos hablando de naturalismo? ¿Cuándo estamos hablando de realismo? Yo creo que la gran separación se debe establecer en los siguientes términos. Naturalismo es aquello que persigue la naturaleza. Es decir, es un gran error de Leonardo da Vinci desde el aspecto conceptual que él haya propuesto a la naturaleza como la maestra del artista. Sí, que él proponía que el artista tenía que aprender era de la naturaleza. La naturaleza no tiene nada que enseñarle al artista, ¿sí? Porque es que el artista tiene un problema más complejo que el que ofrece la naturaleza. Él tiene un problema con la realidad, y no es lo mismo la realidad que la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es externa. Yo estoy aquí y la naturaleza es todo esto. Este cemento, esta madera, plástico, bueno, otras personas, todo eso hace parte de la naturaleza, los árboles que hay afuera, no sé qué, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo un problema es con la realidad, más no con la naturaleza, porque yo cuando voy a pintar no me voy a preocupar si voy a pintar un cuadro aquí con ustedes al frente donde están ustedes como escenario de mi pintura, entonces los voy a hacer tal cual como están ahí sentados, ¿sí? Ese sería el naturalismo. Yo me tengo que preocupar no por la naturaleza y por el naturalismo, y no por la realidad. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la realidad no es una. La realidad son dos. La realidad es la realidad que está allá afuera de mí, pero también es la realidad que está dentro de mí. ¿Sí? Tan real es la realidad que está afuera de mí como la realidad que está dentro de mí. Y ese es el gran peligro del naturalismo. El naturalismo se enfoca radicalmente a perseguir lo externo, a hacer una mímesis de lo que ya existe, lo que decía Caterina ahora. ¿Sí? ¿Para qué? Es decir, a cuento de que yo persigo lo que ya existe si ya existe. ¿Sí? Esa es una anécdota de Henry Rousseau, pues eso es medio chistoso, pero él pintaba en el campo y entonces un campesino lo veía de lejos y él sacaba pinceles y frascos y cosas y empezó a pintar ahí un árbol, y el campesino le fue acercando, señor, ¿qué era lo que hacía allá? Hasta que ya cerquita vio que estaba pintando un árbol y se acercó más, hasta que tuvo ya posibilidad de conversar con él y le dijo: este comentario, pues, ojo, este paréntesis, este comentario hace parte central de la separación entre el arte tradicional y el arte moderno. El campesino le dijo: oiga, señor, ¿usted para qué pinta ese árbol si ese árbol ya está allá? O sea, si usted lo puede ver en la realidad allá, ¿para qué lo quiere ver pintado igualito ahí? Entonces el asunto no es hacer el árbol igualito, el asunto es mezclar la realidad del árbol con la realidad del autor. Esa hibridación entre esas dos realidades es imprescindible y genera la producción de un producto que en esa misma hibridación pues no se lo puede catalogar ni de ilustración ni de figuración, simplemente realismo. El realismo vence al naturalismo dentro del arte. El naturalismo en el arte no tiene nada que hacer, porque el naturalismo solo va detrás de ese mundo externo.
y abandona el mundo interno de manera totalmente errónea, totalmente equivocada, ¿sí? Entonces una invitación, por favor, siempre que estén haciendo lo que sea y lo quieran hacer bien hecho, por bien hecho que lo quieran hacer, nunca olviden la realidad interior. Y es posible que esa realidad interior en un momento, dentro de un fenómeno de la creación que es muy extraño, que es la velocidad con que los autores crean, o sea, hay autores que crean lentamente, hay autores que la impaciencia los sacude y quieren en un solo violinazo acabar con un cuadro. Deje que la velocidad actúe y desde esa velocidad permítale a su interioridad que se mezcle con esa realidad externa. Permítale a esa realidad interna que se mezcle a la externa y genere ese producto que finalmente aspira. Oiga la palabra, aspira a ser una obra de arte. Si el autor disfruta con su logro, ya hizo un primer paso. Falta el segundo paso, que es que aparezca un espectador y diga, me impresionó esta vaina, ¿sí? Cuando aparece el espectador y dice, esta vaina me impresionó, el fenómeno del arte queda completo y no se necesitan sino dos sujetos, autor y espectador, no necesita más. Así Joseph Beuys diga que es que va no sé qué, no se sabe si para buscar votos o protagonismo o una nueva secta religiosa, no sé, es el individuo aislado quien se tiene que enfrentar con ese estremecimiento. Si el individuo en su aislamiento muy subjetivo no se estremece, no hay un fenómeno de arte. Señorita, bien pueda, ¿no? Si abro la boca, la abrió. Bueno, mi Dios les pague, o si quieren despedirse, ¿qué? Bueno, de todas formas, creo que este evento de Solo Pintura, pues, los trajo a ustedes acá para que discutiéramos un poco sobre lo que es la imagen pictórica y también sobre las inquietudes que ustedes tienen frente a la imagen, la técnica, el pensamiento, todas estas cosas. Yo pues, no sé, por finalizar la charla, no sé, pero lo que sí es claro y lo que hay una verdad es que son 190 pinturas que participan en este evento y eso hace que la pintura tenga una posición en este momento. Me puse a mirar una vez por internet hace poco sobre eventos de Solo Pintura y había otro que se había hecho también con relación a lo que nosotros pensamos de qué se está haciendo hoy en día en pintura. Entonces, la pintura y está vigente, o sea, no hay que negar algo que está allí. Pero tampoco nosotros negamos nada. Y tampoco negamos nada, sí, también es la... Entonces, de todas formas, gracias. Hay otra muestra, perdón Jorge, hay otra muestra en el Rogelio Salmona, que hace parte de este mismo conjunto, y el próximo jueves, pasado mañana, inauguramos en la Pinacoteca la tercera muestra. El 21, este 6:30. ¿Qué pinturas acaso muchas? ¿Aquí? Están en el Salón de Artistas. Aquí está esta salita que es la de pintar, está la de Jorge Lagos, la del maestro No, la del Vicente, fondo que es como una gallina, y la esa sí. como una gallina volando, ¿no? Aquí en esta salita, en esta sala oscura, ¿no? En la sala... En esta sala a continuación, Es la ahí de- están la del maestro El Carlos objetivo Fierro, mío al pintar, Vicente. pues eso es feo uno hablar de sí mismo, ¿no? El objetivo mío al pintar es hacer arte abstracto. Pues la idea de Kandinsky cuando crea el arte abstracto es que el arte no se pareciera a nada. La idea mía es que se parezca a no se sabe qué sin ser nada. Es que eso que usted dijo ahorita tiene mucha razón de que cuando pintan y hacen algo exacto, como que esta raya tiene que ir así, esta así, este cuadro. O sea, eso para mí ya no es arte, eso es como decoración, así como usted dice, o sea, el arte es... Aquí tengo estas invitaciones para la Pinacoteca, no tengo más, 1, 2, 3. Pero el día de la exposición vamos a tener más, lo que pasa es que no nos lo han entregado, ¿sí? Tenía como un crédito, porque pues, o sea, dentro del arte, yo no sé si solo me pasa a mí o me ha pasado a mí, pero entonces yo considero que dentro del arte, pues, la crítica es la base del conocimiento, porque pues, no sé si les pasa a ustedes, porque pues, cuando Vicente me estaba dando clase, nos enseñó unas
pero a partir de la crítica. Y yo he ido a obras, a exposiciones de arte, entonces yo veo una obra de arte y yo digo, pero ¿esto qué significa? Esto para mí no es nada, esto no significa nada para mí, yo no sé por qué esto lo ponen como arte. Y después llego a la casa, reflexiono, empiezo a leer y todo, y después me doy cuenta que lo que están queriendo decir es como si fueran futuristas. Pero recordemos la idea que planteábamos ahora. Son dos palabras, todo sirve. Esa es una frase brava, todo sirve. El único problema es que una persona crea que solo sirve lo de él y que lo demás no sirve. Ahí sí estamos graves. Entonces, todo sirve. A partir de la crítica yo me daba cuenta que después, a partir de la crítica me daba cuenta del significado de las obras. Es que lo que la crítica propone son preguntas, cuestionamientos, y al resolverlas hay ya una especie de pensamiento y de reflexión alrededor de lo que significan esas preguntas. Entonces creo que si partimos de la crítica es muy sano, y creo que bueno, en el catálogo de Zona de Encuentro lo que planteo es que estamos faltos de crítica porque hay una sobrevaloración de las obras y no hay quien las critique, ¿cierto? Hay como un silencio que permite que las cosas sucedan, pero como que no haya una reflexión que es la que nos ayuda a entender por qué ciertos fenómenos suceden. Y entonces creo que sí estamos faltos de crítica, y creo que en los 90, en el año 2000 había más crítica que ahora, y ahora como dice Vicente, todo vale, pero ese todo vale también debe ir aunado a la reflexión y esos cuestionamientos de los que parte usted. No es lo mismo decir todo vale que todo sirve. Bueno, todo sirve, pero entonces en ese sentido creo que es muy sano partir de preguntas y de cuestionar a nivel crítico cualquier fenómeno artístico, porque eso nos lleva al aprendizaje. Una de las cosas más importantes es que uno como artista o como estudiante de las artes debe ser autocrítico, y eso es muy importante. Eso lo hablamos con el maestro Vicente. Lo que hace falta es autocrítica, y eso es lo que ustedes tienen que empezar de ahora en adelante. ¿Qué es lo que les sirve a ustedes y qué no les sirve como artistas o como estudiantes de las artes? Yo ahora hablé de voy a terminar. Ahora hablé de una frase de Picasso muy oscura, que era: la pintura es más fuerte que uno. Hay una que no es oscura, pero que es lo mismo que está planteando Jorge, que a él le preguntaron en una exposición tal: oiga, maestro Picasso, pues es que uno hoy en día ve la abstracción, ve el hiperrealismo, ve el tachismo, ve el surrealismo, toda esa proliferación de ismos. Uno como espectador, ¿cómo hace para diferenciar a un artista bueno de un artista malo? Y una pregunta muy brava, un periodista bravo: ¿cómo hace para diferenciar a un artista bueno de un artista malo? Y él respondió con esta media perla, dijo: la diferencia entre un artista bueno y un artista malo es que el artista bueno se sabe criticar a sí mismo. ¿Sí? Es decir, entonces antes de criticar al profesor, antes de criticar la academia, aunque esas críticas se pueden hacer, pero sobre todo sean rigurosos con ustedes mismos, que son los principales enemigos que tienen. Porque el arte, pues enemigos es un término ahí de pronto regular, ¿no? Pero el propósito del artista es construir algún objeto que le guste por la mañana, por la noche, cuando está excitado, cuando está depresivo, cuando está entusiasta, cuando está aburrido, en todo momento. Ese es un estado psíquico raro que el arte puede conseguir, por medio del cual el autor se siente reconciliado con sí mismo y se produce una cosa que me calma, que abarca todos mis estados de ánimo, que tiene como un don de ubicuidad emocional. Si estoy aburrido, me gusta; si estoy entusiasta, me gusta; si estoy deprimido, me gusta. Porque si uno produjera una obra que no le gusta a uno mismo como autor, sino cuando uno está entusiasta, y cuando ya se pone depresivo uno dice: uy, ¿a dónde quemo esto? ¿Esto cómo lo rompo? ¿A dónde boto esto? No, todavía no. Es decir, hay que seguir luchando para crear una construcción que resista más los cambios emocionales del autor respecto de su propio trabajo. Muchas gracias.
Les agradecemos mucho el haber asistido. Termino es con que gracias por venir, por mostrar esas inquietudes que tienen y por preguntar frente a lo que las inquietudes frente a la pintura y de lo que pasa en el arte hoy en día. Y hacer pues aquí una invitación para la exposición del jueves, ¿no? la exposición del jueves a las 6:30 y participar en el proyecto Zona de Encuentro, que este año espera pues tener bastante participación de parte de ustedes. Está abierto cualquier posibilidad en el arte.